Salve amantes de la historia. Seguimos con esta serie con el famosísimo emperador Nerón, un hombre que según las fuentes, siempre extremadamente imparciales de la aristocracia romana y de la tradición cristiana, es como el anticristo pero en versión barbuda y artística. Mi objetivo principal, lejos de los titulares tendenciosos que quizá me gustaría dar, es demostrar tanto las luces como las sombras de este personaje, para que tengáis una visión más completa de su figura, al margen de su evidente demonización por parte de la cultura cristiana, que al final, nos guste o no, pues es la nuestra. Ya de pequeño, a Lucio Domicio Enobarbo, Nerón para los amigos, le gustaron enormemente las artes, posiblemente porque se dice y se comenta por el barrio que fue educado hasta los 4 años por un barbero y un bailarín, contratados por su tía, que, bueno, tampoco se cuidaba demasiado de su sobrino, pero al que tenía al cargo. Es a los 4 años cuando su madre, Agripina, la hermana de Cayo, o Calígula, vuelve del exilio en el que se encontraba y empieza a educar a su hijo como el mejor de los aristócratas, aunque ya en este momento había empezado a desarrollar las aficiones que lo marcarían durante su reinado. Por ejemplo, el arte, ¿no?, la pintura, el canto, la poesía y las carreras de carros. En este momento lo pone a cargo del pensador más prestigioso de su época y un hombre que ha pasado a la historia, como es Séneca, un aristócrata que se haría famoso por su pensamiento estoico. De hecho, su madre lo estaba educando para ser emperador, ya que había conseguido casarse con Claudio y de hecho lo convenció para que lo nombrara su heredero, cosa que hizo al año 50 después de Cristo. De este modo, Agripina fue hermana, mujer y madre de emperadores. Volviendo a nuestro protagonista, Suetonio nos dice que Nerón era de mediana estatura, tenía el cuerpo cubierto de manchas y hedía. Los cabellos eran rubios, la faz más bella que agradable, los ojos azules, la vista débil, robusto el cuello, el vientre abultado, las piernas sumamente delgadas y temperamento vigoroso. Eso estaba citando a Suetonio. Pues bien, Claudio muere oportunamente el 51 después de Cristo y en este año Nerón es coronado con la tiara imperial bajo el nombre de Nerón Claudio César Augusto Germánico, como les gustaba a los emperadores romanos. Según diversas fuentes antiguas, estuvo fuertemente influenciado por su madre durante la primera etapa de su reinado, además de su tutor Séneca y por el prefecto del pretorio, Sexto Afranio Burro. Los primeros años de su reinado se conocen como un ejemplo de buena administración, en los cuales los asuntos del imperio se trataron de manera efectiva y el Senado gozó de influencia y poder en los asuntos de Estado. Por ejemplo, sus primeras medidas fueron eliminar los impuestos demasiado gravantes, reducir a la cuarta parte las recompensas a los delatores, ojo, las reduce pero no las elimina, llámale tonto. Lo típico que pasa también en cada entronización, unos 400 sestercios por ciudadano. Además, pensión para los senadores sin recursos de hasta 500.000 sestercios, nada mal, una pequeña fortuna. Una medida pensada para ganarse la clase senatorial, evidentemente, aquí no se hace nada gratis. Y además tenemos también distribuciones gratuitas de trigo mensuales para los pretorianos, una clase militar a la que cada emperador con 2 dedos de frente tenía que mantener contenta. Además de su personalidad alienada y su desinterés por los asuntos de Estado, se muestra en una anécdota que cuenta Suetonio. Cito: una vez que Nerón tenía que escribir una sentencia de muerte, dijo en uno de sus momentos teatrales: «Ojalá no supiera escribir». Esta teatralidad se muestra también cuando el emperador intentaba mostrar modestia en el Senado. Cuando se le ofrecían acciones de gracia en estas reuniones, él respondía: «Me daréis las gracias cuando me las merezca». Hay que decir que al menos al principio cuidaba sus relaciones públicas, porque se dice que saludaba a todos los ciudadanos que conocía por su nombre, cosa que no está nada mal teniendo en cuenta la cantidad de gente a la cual con la cual tenía que tener contacto un emperador. Pues bien, ahora pasemos a uno de los rasgos que más han marcado su memoria hasta la actualidad, su faceta artística. Ya desde el principio solía leer entre el público versos propios, que en un principio eran aclamados más o menos de manera sincera, más o menos, ¿eh? Se estrenó delante del gran público en Neápolis, la actual Nápoles, la ciudad más griega de Italia. Recordemos que es una colonia griega. Y donde Nerón pensaba encontrar un público culto y entendido en las artes, como griegos que eran. Se supone que al ser griegos todos los ciudadanos
tienen que saber de arte, en fin. Más tarde, ya con ganas de actuar en la capital, participó en varios certámenes literarios donde casualmente recibía todos los premios, vaya, aún sin participar. O sea, bueno, tenían que hacer la pelota. Se dice que hasta mandó destruir las estatuas de los demás ganadores para ser él el único artista reconocido. Eso hacedme el favor de cogerlo con pinzas, ¿vale? Aunque las fuentes clásicas nos describen a Nerón como petulante, lujurioso, avaro y cruel, cualidades que en menor o mayor medida seguro que tenía, no es hasta que muere Burro, el prefecto del pretorio, el año 62 después de Cristo, cuando el emperador empieza a mostrar la intención de obtener el poder absoluto y de un despotismo marcado. En ese momento es cuando empieza la represión. Nerón invita, entre comillas, a Séneca a retirarse de su regencia, para llamarlo de algún modo, y reaparecen los procesos judiciales de lesa majestad contra conspiradores, sean reales o no, porque esto ya lo tenían, que las conspiraciones a veces estaban en la mente del emperador solo. De hecho, Séneca moriría en una de estas cazas de brujas, seguramente de manera injusta. Es aquí donde se suceden los momentos más conocidos de su biografía, los que han pasado más a la historia porque la historiografía le ha interesado más estos detalles más escabrosos. Primero conoce a Popea, se enamora de ella y conspira para divorciarse de su mujer hasta que la tiene que matar en el exilio. Vamos, que la suicidaron. Después se contó que se había suicidado por varios motivos. Pero el tema interesante es que la suicidaron. Sucede el incendio de Roma el 19 de julio del 64, siempre después de Cristo, evidentemente, seguramente originado de manera fortuita, ya que la madera era el material de construcción mayoritario y el urbanismo de Roma en ese momento era de casas abarrotadas y muy juntas entre sí. Ese incendio tardó en ser extinguido, pero no demasiado en empezar las reconstrucciones, cosa que llevó a algunos a pensar que estaba todo planeado. Pero bueno, evidentemente no es así, porque además de la noche del incendio era de luna llena, algo que dificulta las acciones con alevosía y nocturnidad. Con buena parte del centro de la ciudad eliminado, Nerón se hizo construir una enorme mansión, lo que se llamaría la Domus Aurea, o la Casa Dorada, con una estatua colosal de sí mismo como dios del sol en ella, cosa que después daría el nombre al anfiteatro Flavio o Coloseo. Atentos, Coloseo, no Coliseo, ¿eh? Los gastos de estas reconstrucciones y de la construcción de la Domus Aurea, además, generaron descontento entre la gente, por lo cual, eso sí, desde el mismo gobierno, se buscó un chivo expiatorio cualquiera. En ese caso le tocó a nuestros amigos los cristianos. Y de aquí ha salido toda la leyenda negra que relaciona a Nerón con la persecución a los cristianos y todas esas historias que ahora no vienen a cuento. Finalmente se suceden varios complots y conjuras para asesinar a Nerón, cosa que aumenta la paranoia del emperador. Es decir, algunos de los complots eran reales y eso hizo que Nerón como pasa en muchos gobernantes que reciben un primer complot, generó una paranoia en él. Y eso causó, pues como hemos dicho antes, un montón de procesos de lesa majestad. Para terminar, me gustaría hacer una pequeña reflexión. Nerón murió el 68 después de Cristo, y con su muerte se extinguió la dinastía Julio-Claudia. Su desaparición no causó una reacción unánime en la población, ya que, aunque muchos corrían por las calles con el pileum, el gorro con forma de barretina, símbolo de los esclavos liberados, durante mucho tiempo no faltaron las flores frescas en su tumba, depositadas por nostálgicos de la liberalidad de un emperador que quizá hubiera preferido ser artista. La conciencia de que Nerón tenía partidarios y el hecho de que no se mostrara su cuerpo provocó que al menos 3 impostores intentaran sublevar las masas afirmando que eran Nerón para así llegar al poder. Eso pasó sobre todo en la parte oriental del imperio, la parte más helenizada, por también la predilección de Nerón por esta cultura en contraposición a la romana o del imperio occidental, que era más se había romanizado, latinizado mucho más. Tras el caos que siguió su muerte, la memoria de Nerón fue estigmatizada de manera oficial, mientras que las tradiciones judía y cristiana le daban a su figura características diabólicas. Además, un hecho que es muy importante
es que con la extinción de la dinastía Julio-Claudia, el resto de aristócratas pudo ver que no había que ser de alta alcurnia ni tan solo ser senador para llegar al poder, sino que, como pasó después en los sucesivos años con el año de los 4 emperadores y después con el ascenso de un emperador que era hijo de centurión y realmente era de la clase, sí que era de la clase alta, pero era rural, era itálica. Por tanto, eso hizo que empezaran a haber emperadores que ya no eran hasta ni itálicos mucho más tarde. En fin, aquí os dejo este vídeo que espero que entendáis como un intento de presentar todas las facetas de este emperador, a fin de que vosotros mismos podáis decidir cuál es vuestra opinión al respecto. Y como siempre digo, espero que os haya entretenido e informado a partes iguales, y no dudéis en dejar vuestros comentarios con ideas, críticas y sugerencias, que estaré encantado de responder y hasta de cumplir.